Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre arterias en lo que corresponde a la clase de hombro. Bueno, antes que nada vamos a ver los objetivos de esta clase, que va a ser describir brevemente de dónde salen los vasos que van a irrigar el miembro superior. Después vamos a enunciar las ramas de la arteria subclavia y después vamos a enumerar las ramas de la arteria axilar. Bueno, entonces, antes que nada, nos tenemos que poner en contexto de dónde van a salir los vasos que van a irrigar el miembro superior, ¿sí? Mucho de este contenido que nosotros vamos a ver acá, en esta clase, es contenido de esplagno, ¿sí? Y que no hay que saberlo para locomotor, ¿sí? Pero está bueno siempre entender el contexto de lo que uno está estudiando, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo ahora una vista de frente de lo que es un corazón, ¿sí? El corazón es una bomba que se encarga de mandar sangre a todas las partes del cuerpo. Y nosotros vamos a tener que las arterias van a ser vasos que van a llevar esta sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la arteria más grande del cuerpo es la arteria aorta. ¿Sí? La arteria aorta es la arteria que nace directamente del corazón, ¿sí? Y a partir de esas arterias, ¿sí? A partir de esa arteria empiezan a salir las otras arterias que van a llegar directamente al resto de los órganos, ¿sí? Entonces nosotros vemos acá la aorta, la relación que tiene, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Vemos bien al corazón y vemos cómo la aorta sale del corazón, ¿sí? Y desciende después para llegar al abdomen, ¿sí? Recorre todo el tórax. Entonces, nosotros lo que nos interesa de la aorta, ¿sí? Van a ser unas ramas que la aorta, ¿sí? Más que nada de su porción más superior, ¿sí? Que se llama arco de la aorta o callado de la aorta, las cuales van a llevar sangre a los miembros superiores. A la derecha, nosotros vamos a tener que del arco de la aorta va a salir un tronco que se llama tronco brachiocefálico, ¿sí? ¿Por qué se llama tronco brachiocefálico? Brachio viene de brazo, ¿sí? Y cefálico de cabeza. Este tronco brachiocefálico se va a dividir en dos ramas. Una va a ser la sangre a la cabeza y la otra va a ser la arteria subclavia, que va a llevar sangre a los miembros superiores, ¿sí? Entonces, esta que va a salir acá va a ser la arteria subclavia derecha, ¿sí? La arteria subclavia izquierda va a salir directamente de este arco de la aorta, como nosotros estamos viendo, y va a llevar entonces sangre al miembro superior izquierdo, ¿sí? Entonces repasamos, la aorta sale del corazón, ¿sí? Y de su arco que hace va a salir a la derecha lo que es el tronco brachiocefálico, el cual nos va a dar a la arteria subclavia derecha y nos va a dar también directamente del arco de la aorta, va a salir la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Entonces así nos pusimos un poco más en contexto, ¿sí? De dónde salen estos vasos que van a irrigar el miembro superior. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito más eh, esta arteria subclavia que yo dije que va a llevar irrigación a los miembros superiores. ¿Sí? Acá estamos viendo en las dos imágenes una arteria subclavia derecha, ¿sí? Pero recordemos que las arterias subclavias tienen orígenes distintos a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Acá vemos a la subclavia derecha naciendo del tronco brachiocefálico, ¿sí? La arteria subclavia tiene un trayecto muy, muy cortito, desde que, sobre todo la derecha, es mucho más cortita que la izquierda, ¿sí? La izquierda por ahí es un poco más larga y tiene un poco más de relaciones,
¿sí? Pero ni bien nace, la arteria subclavia va a terminar una vez que pasa la primera costilla y la clavícula, ¿sí? ¿Por qué termina ahí la arteria subclavia? Porque si recuerdan de la clase de axila, cuando nosotros pasábamos por la primera costilla y la clavícula, eso era el vértice de la axila, ¿sí? Entonces, una vez que la arteria subclavia se mete en la fosa axilar, pasa a llamarse entonces arteria axilar, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos la arteria subclavia, viene la arteria subclavia hasta acá, y una vez que pasa la primera costilla y la clavícula, ahora se llama arteria axilar, ¿sí? Es la misma arteria, pero cambia de nombre, ¿sí? Porque entra a una región distinta. La arteria subclavia tiene relaciones muy importantes y va a dar ramas muy importantes, sobre todo va a dar arterias, ¿sí? Que van a contribuir a irrigar el cerebro, eh, y que a lo mejor nosotros las vamos a estudiar con más en detalle en esplagno, porque vamos a ver cuello y vamos a ver las relaciones que tienen estas arterias, ¿sí? Pero vamos a mencionar algunas que a nosotros nos sirve para ahora, para locomotor, para lo que estamos viendo, ¿sí? Una de ellas va a ser la arteria vertebral. La arteria vertebral nace de la arteria subclavia, tanto a la derecha como a la izquierda, y se va a meter en los forámenes transversos de las vértebras cervicales a partir de la vértebra C6. Entonces vemos cómo se mete en los forámenes transversos, y esto un poco nosotros ya lo habíamos visto en la clase de dorso, ¿sí? Que por estos forámenes de las apófisis transversas de las vértebras cervicales circula la arteria vertebral, la cual después se va a meter en el cráneo y va a contribuir a irrigar la parte posterior del cerebro. Otra rama que nos interesa para locomotor es esta arteria que viene acá y va a llegar a el borde medial de la escápula. ¿Sí? Esta arteria se llama arteria dorsal de la escápula. Y por último, otra arteria que nos interesa para la región del hombro es esta de acá, que nosotros ya la mencionamos varias veces antes, es la arteria supraescapular. ¿Sí? Sabemos que del foramen osteofibroso, que se forma por la escotadura de la escápula, esta arteria supraescapular pasa por encima del ligamento transverso superior de la escápula y después se une al nervio y a la vena supraescapular, que pasan por dentro del foramen para formar lo que es el paquete vasculonervioso supraescapular. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que a nosotros nos interesa para locomotor de arteria subclavia, ¿sí? Igualmente, vamos a repasar un poco las ramas que da la arteria subclavia, ¿sí? Porque dentro de lo que es el programa de la materia, arteria subclavia está marcado como un tema importante, ¿sí? Entonces vamos a repasar las ramas bien a lo grande, ¿sí? Las ramas que da la arteria subclavia. Como yo ya dije, nos va a dar la arteria vertebral, ¿sí? Que es muy importante. Después nos va a dar un tronco que se llama tronco tirocervical, el cual me va a dar varias ramas, ¿sí? Que corresponden, son ramas que van a estar más que nada en lo que es la región del cuello, excepto la arteria dorsal de la escápula que yo ya mencioné, ¿sí? Estas ramas son la tiroide inferior, cervical ascendente y transversa del cuello, ¿sí? Que son todas ramas que van a ir a la región del cuello. Después tenemos la arteria torácica interna, que esta va a irrigar, va a contribuir a irrigar los espacios intercostales en el tórax, ¿sí? También la vamos a ver mejor en esplagno. Y después tenemos otro tronco que se llama tronco costocervical, que me va a dar la arteria intercostal suprema, ¿sí? La cual también irriga espacios intercostales en el tórax, y la arteria profunda del cuello, que es una arteria también del cuello, ¿sí? Y por último tenemos la arteria supraescapular, que es la que yo mencioné, que pasaba por encima del ligamento transverso superior de la escápula, ¿sí? Esto lo menciono para que queden las ramas, ¿sí? Y que más o menos tengan una idea
de cuáles son las ramas de la arteria subclavia, ¿sí? Pero las importantes para el locomotor son las que yo mencioné al principio. Bueno, entonces ahora pasamos a ver la arteria que más nos interesa para esta clase, que es la arteria axilar, ¿sí? La arteria axilar va a nacer como continuación de la arteria subclavia, una vez que ésta pasa la primera costilla y la clavícula, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos que nace la arteria axilar. La arteria axilar va a extenderse hasta que sale de la axila, ¿sí? ¿Y cuándo sale de la axila? Cuando pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor, ¿sí? Si recordamos, el músculo pectoral mayor viene acá de la pared torácica y va a ir a insertarse en lo que es la cresta del tubérculo mayor, también conocido como labio lateral del surco intertubercular, ¿sí? Entonces, cuando la arteria axilar pasa al borde inferior del pectoral mayor, quiere decir que está saliendo de la axila y ahí pasa a llamarse arteria braquial, que va a ser la arteria del brazo, ¿sí? Simplemente cambia de nombre de nuevo como pasó con la arteria subclavia. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver todo lo que son las ramas de la arteria axilar y vamos a ir describiéndola. Ni bien la arteria axilar pasa a llamarse arteria axilar, ¿sí? Ni bien nace la arteria axilar, nos va a dar una rama que se llama arteria torácica superior, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que esta arteria nace bien superior, ¿sí? Bien en el origen de la arteria axilar, ¿sí? Y la arteria, como se llama torácica superior, ¿sí? Ya nos está dando más o menos una idea de a dónde va a ir, ¿sí? Es una arteria que va a ir a la pared torácica, ¿sí? Entonces nosotros vemos que viene a la pared torácica y llega a la porción más superior. Por otro lado, si nosotros seguimos el recorrido de la arteria axilar, vemos que nos va a dar otra rama, y vemos que esta rama como que se divide ahí en varias ramas, y esta arteria se va a llamar arteria tóraco-acromial, ¿sí? De nuevo el nombre ya nos indica qué es lo que va a hacer la arteria, ¿sí? Esta arteria viene y se divide en dos ramas, una rama que va a ir a la región del tórax y otra rama que se va a ir a lo que es la región del acromion de la escápula, ¿sí? Por eso la arteria se llama tóraco-acromial. Si nosotros continuamos un poco más la arteria axilar, vemos esta arteria acá que se llama arteria torácica lateral, ¿sí? De nuevo, es otra arteria que va a ir a irrigar todo lo que es la región del tórax, ¿sí? Pero en este caso va a ser un poco más hacia inferior y más lateral, ¿sí? Respecto de las otras. Seguimos el recorrido de la arteria axilar y vamos a ver esta arteria de acá, que se llama arteria subescapular. Esta arteria subescapular tiene la característica de que se va a dividir, igual que la toracoacromial, ¿sí? Se divide en dos ramas. Perdón, igual que la toracoacromial, ¿sí? Se divide en dos ramas. Vamos a tener esta rama acá, que sigue más que nada yendo hacia lo que es la región del tórax, ¿sí? Todo el área en el que viene el dorsal ancho, ¿sí? Y esta arteria se va a llamar arteria tóraco-dorsal. Y por otro lado nos va a dar otra arteria, que si nosotros vemos es como que se está yendo a la cara posterior de la escápula, ¿sí? Y esa arteria se llama arteria circunfleja de la escápula, ¿sí? Circunfleja quiere decir que le está haciendo como un círculo a la escápula. Y nosotros la podemos seguir a la arteria hacia la cara posterior de la escápula y vemos acá cómo viene a distribuirse en lo que es la cara posterior de la escápula.
¿sí? La arteria circunfleja de la escápula es una arteria muy particular porque nosotros la vamos a encontrar como contenido en un espacio topográfico que se llama triángulo homotricipital y que ya lo habíamos visto cuando vimos espacios escapulo-humerales, ¿sí? Es la parte medial del triángulo de los redondos, ¿sí? Que se encuentra delimitado por el redondo menor, por el redondo mayor y por el tríceps braquial. Esta arteria circunfleja de la escápula también se puede anastomosar, es decir, que se puede unir con lo que es la arteria supraescapular, como vemos acá, ¿sí? La supraescapular era rama de la arteria subclavia, ¿sí? Nosotros veíamos que pasaba por encima del ligamento transverso superior de la escápula, ¿sí? Y también otras ramas pueden anastomosarse con la arteria dorsal de la escápula, que también venía de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, todo esto es como un círculo perianastomótico de la escápula, ¿sí? No están tomados como otros círculos periarticulares que vamos a ver más adelante. Después que nosotros seguimos el recorrido de la arteria axilar, nos vamos a encontrar con estas dos arterias que vemos que le están haciendo un círculo a lo que es el cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? Se van a llamar arteria circunfleja humeral anterior y la otra es la circunfleja humeral posterior, ¿sí? Entonces, ambas arterias se van a anastomosar en el borde lateral del húmero, ¿sí? Y le hacen como si fuera una especie de círculo alrededor del cuello quirúrgico. La arteria circunfleja humeral posterior también nos interesa porque nosotros también la encontrábamos en otro espacio topográfico. A ver si recuerdan cuál era, ¿sí? Nosotros la encontramos a la arteria circunfleja humeral posterior en el cuadrilátero húmero tricipital, ¿sí? Que estaba delimitado por el redondo menor, el redondo mayor, el tríceps y el húmero, ¿sí? Y la encontramos junto con el nervio axilar, ¿sí? Entonces recuerden, circunfleja humeral posterior, rama de la arteria axilar, ¿sí? Y es contenido de lo que es el cuadrilátero húmero tricipital, ¿sí? Y con eso describimos más o menos todas las ramas de la arteria axilar desde su origen hasta su terminación. Las tenemos acá escritas para no olvidarnos o no confundirnos de ningún nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener más o menos como yo las fui nombrando, ¿sí? Vamos a tener a la arteria torácica superior, que es la primera que da la arteria axilar en su origen. Después tenemos la arteria toracoacromial, que se divide en dos ramas. La torácica lateral, ¿sí? Que está más inferior y lateral que las otras dos ramas. Las circunflejas humerales anterior y posterior, ¿sí? Que le hacen un círculo a lo que es el húmero, el cuello quirúrgico del húmero, y la arteria subescapular, que se divide en circunfleja de la escápula y toracodorsal. Bueno, entonces acá estamos viendo lo mismo que ya estuvimos mencionando antes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá lo que es el callado o arco de la aorta, ¿sí? Y de ahí vemos que sale a la derecha el tronco brachiocefálico, el cual nos va a dar origen a la arteria subclavia derecha, ¿sí? Por otro lado, vemos que directamente del callado de la aorta, ¿sí? Va a salir la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Después las ramas que dan las dos subclavias son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, si nosotros damos vuelta a esto, podemos ver, por ejemplo, acá, llegando a todo lo que es la arteria vertebral, ¿sí? Vemos cómo se mete por los forámenes transversos. Después podemos ver, si nosotros damos vuelta a esto, ¿sí? Podemos ver acá a la arteria supraescapular, que es esta arteria que yo comentaba que pasaba por encima del ligamento transverso superior de la escápula, y acá en el borde medial de la escápula tenemos a la arteria dorsal de la escápula,
¿sí? Entonces nosotros vamos a ver ahora que si nosotros sacamos la clavícula, por ejemplo, vamos a ver que una vez que pasamos la primera costilla, ¿sí? A esta altura, esta es la primera costilla, una vez que nosotros pasamos la primera costilla, la arteria subclavia pasa ahora a llamarse arteria axilar, ¿sí? Entonces vamos a poder ver, ¿sí? Todas las ramas que da la arteria axilar. Entonces, la que da justo en su origen, ¿sí? Como yo ya les mencioné, es la arteria torácica superior, ¿sí? Que es rama de la arteria axilar, ¿sí? Es la primer ramita que va a dar. Lo que nosotros estamos viendo acá adelante es la arteria, es la vena axilar, ¿sí? Que acompaña a la arteria axilar en todo su trayecto. La podemos sacar para que no nos moleste y para poder ver el resto de las arterias. Nosotros seguimos descendiendo, ¿sí? Todo el trayecto de la arteria axilar. Nos vamos a encontrar con esta otra rama, que es la arteria toracoacromial, que como yo ya dije, se divide en una rama para todo lo que es el acromion, ¿sí? Que está acá, y otra rama que viene todo para lo que es el tórax. Y ahora seguimos viendo las ramitas que da la arteria axilar. Nos encontramos con esta arteria, que es la arteria torácica lateral, que como yo ya dije, se va a distribuir por toda la porción inferior y lateral del tórax. Si seguimos descendiendo, nos encontramos ahora con la arteria subescapular, que como yo ya dije, la arteria subescapular se dividía en una arteria que es la toracodorsal, ¿sí? Y la otra arteria que era la arteria circunfleja de la escápula, ¿sí? La arteria circunfleja de la escápula, yo la puedo seguir a la cara posterior de la escápula, donde se metía en el triángulo homotricipital, y vemos acá cómo se están anastomosando con la arteria supraescapular, formando así este arco o círculo perianastomótico de la escápula. Y finalmente acá vemos en la cara anterior de lo que es el cuello quirúrgico del húmero, vamos a ver a la arteria circunfleja humeral posterior, y posterior a lo que es el cuello quirúrgico del húmero, vemos a la arteria circunfleja humeral posterior, la cual va a ser contenido del triángulo del cuadrilátero húmero tricipital, ¿sí? Entonces con eso terminaríamos con lo que es arteria axilar, ¿sí? Si nosotros vemos un poco más abajo, ya vamos a ver que la arteria axilar pasa a llamarse arteria braquial, ¿sí? Con esto entonces terminamos con lo que es irrigación de axila. Bueno, entonces como conclusión podemos decir que los vasos que irrigan el miembro superior salen del callado de la aorta, ¿sí? Arteria la cual sale del corazón, ¿sí? Podemos decir que la arteria subclavia va a dar muchas ramas que van a irrigar cuello, tórax y miembro superior, que es lo que a nosotros nos interesa, y también el cerebro, ¿sí? Como es la arteria vertebral. Y podemos decir que la arteria axilar va a dar ramas que van a irrigar la región del hombro y parte de lo que es el tórax, ¿sí? Entonces con esto terminaríamos con esta clase.